sobre todo cuando nos toca dar el curso, pero es un tema muy bonito, el impacto de la enfermedad, cómo lo vamos conociendo y cómo lo vamos a abordar. Es impacto de la enfermedad en la familia. Y bien, para empezar a abordar este tema, tenemos que ver a la familia como sistema. Y la familia es un sistema abierto. ¿A qué se refiere un sistema abierto? A que todos los componentes, todos los elementos de la familia, todos los individuos van a acumular toda la sintomatología que traen en un sistema que es el todo de la familia. Va más allá de la suma de cada una de sus partes. Y esto quiere decir que afecta más y que la crisis que va a presentar esa familia ante cualquier situación puede ser o más grave o más leve según la situación que esté viviendo y la etapa del ciclo vital donde esté cada uno de sus individuos. Ahora, una crisis es la presencia en una enfermedad aguda o crónica, va a presentar cambios radicales y va a depender de diferentes factores, incluso afecta su composición. ¿Cómo es que afecta la composición? Pues simplemente vamos a evaluar que una familia tiene papá, mamá y hermanos y cómo se puede dividir esa composición. Algunas de las definiciones de crisis que nos van a dar una pauta a seguir en un paciente con impacto de enfermedad son las de Webster, que son de las más viejas. Esta se va a ir en un cambio decisivo de uno a otro según la situación que esté viviendo la familia. El término Weiji, que significa crisis en chino, es una de las que más nos da la pauta a seguir. Eso significa que la crisis puede ser una situación de peligro o una situación de oportunidad, según los recursos que tenga la familia para abordarla. Suárez comenta que es un cambio brusco en el cual las pautas habituales no pueden seguir funcionando y ahí es donde se descontrola y pierde el equilibrio normal. Para Membrillo, que es las últimas revisiones que se han hecho de crisis, es una situación un poco más compleja y él la define así, donde se va a ver alterada sobre todo la dinámica de la familia y va a haber una respuesta adaptativa, que eso es con lo que el médico familiar tiene que trabajar para poder abordarlo. La homeostasis es una situación de equilibrio y va a depender de la autorregulación que lleve a cabo la familia, pero también de los recursos que tenga para usar esta homeostasis y mantener el equilibrio. El equilibrio puede ser patológico o puede ser no patológico, que entonces la llevaría a una funcionalidad. Dentro de los mecanismos de autorregulación, pongo estos, que a ratito los vamos a ver nuevamente y los vamos a mencionar, pero los pongo aquí porque el paciente los va a vivir en la individual. Como les comenté hace ratito, la familia es un sistema abierto, entonces primero los está viviendo el paciente y cada uno de los miembros, y luego vamos a hacer una totalidad de cada uno de los problemas, y así son cómo vive el paciente su ciclo evolutivo o en qué situación se encuentra el paciente que va a recibir un diagnóstico de diabetes o que ya está manifestando una complicación de diabetes. Por ejemplo, en la etapa del ciclo vital no es lo mismo que tengamos a un paciente que es en ese momento proveedor, joven, a un paciente anciano que probablemente represente una carga para la familia. Entonces las expectativas del paciente van a ser diferentes. Con respecto al momento de la vida, pues en qué momento, según la etapa vital, pero según sus expectativas. Si estoy teniendo trabajo, si tengo un trabajo en el que soy exitoso, si tengo o no tengo trabajo, y precisamente con qué carga voy a dejar a la familia. Entonces se están suscitando situaciones en lo personal que van a afectar a todo el núcleo familiar. Con los límites rígidos y los límites difusos son los que son más difíciles trabajar. Los que tenemos flexibilidad en los límites, pues eso no nos van a crear tanto problema, pero entonces es una carga para el papá, por ejemplo, que es muy rígido, que no se muestra afecto con los hijos y que quiere sentirse acompañado en el momento de recibir el diagnóstico de enfermo. ¿O quién me va a cuidar? Pues como fui tan rígido, nadie lo quiere cuidar, y a veces pasa. En el nivel socioeconómico, pues aquí sí, para nosotros, por ejemplo, trabajadores IMSS, vemos una afectación enorme en el nivel socioeconómico. En lo individual, el paciente otra vez puede ser el proveedor de la familia y puede verse en una situación muy crítica cuando tiene que hacer frente a eso.
pero también está la situación económica, donde aquí no hay tanta diferencia. Ahorita que decía el doctor, los pobres y los ricos, los que tienen que salir a jugar a la calle o los que pueden controlarse o mantenerse con un juego en casa. Aquí la situación va un poquito más allá. Los recursos no dependen, los recursos familiares, me estoy refiriendo, no dependen del dinero. A veces hay mucho acompañamiento de la familia, aún no teniendo ese recurso económico, y pueden subsanar crisis con mayor facilidad. Sin embargo, una familia que tiene el recurso económico, pues probablemente le contraten un cuidador, y ahí te quedas con el cuidador y a ver cómo te va, ¿sí? La funcionalidad también va a depender de cómo se habitúe, cómo ese paciente puede ceder su rol. A roles en familia nos estamos refiriendo cuál es el papel asignado que tiene cada persona en la familia. El rol de hijo, el rol de padre, el rol de hermano, el rol de abuelo, y cómo se van respetando. También están los roles sociales, que son el proveedor, la cuidadora, que generalmente la decimos la cuidadora, pero que modernamente ya también son los cuidadores. Puede ser el padre el que se queda al cuidado de los hijos y salga la mamá a trabajar. Entonces, la función, como la va a ver el paciente, puede ser otra etapa de crisis. La historia de familia, cómo lo viví en lo personal. Ahora en el núcleo familiar que estoy formando no quería diabetes, sin embargo yo ya vengo con toda mi historia. La familia de origen es de donde provenimos, y la nuclear es la que estamos formando o la que ya está formada. Entonces la familia de origen queda como una red de apoyo muy importante, pero si hay una separación, pues obviamente va a ser mucho más complicado atacar el impacto de la enfermedad y resolver la crisis. En el funcionamiento familiar hay muchos factores que tenemos que evaluar de inicio con el paciente para poder abordar a la familia. Hay muchas reacciones que no van a ser conscientes, pueden ser inconscientes o conscientes de acuerdo al funcionamiento familiar que va a tener. Y esto va a propiciar un equilibrio o un desequilibrio. Si el paciente está enojado, si el paciente está molesto, si no se siente entendido por la familia, y muchas veces no es consciente. ¿Qué buscamos nosotros? Hacer consciente en base a la información y a todo lo que vayamos a manejar con él. La centralidad, esta es nuevamente para el paciente. En un paciente que se está diagnosticando, generalmente hasta nosotros como médicos nos centramos solo en el que tiene el padecimiento, y de ahí que no lo podemos todavía hacer el nivel de prevención que necesitamos. La centralidad se refiere a que cuando le damos el diagnóstico solo vamos a estar centrados en qué pasa con el paciente. Él tiene la enfermedad y nos tenemos que enfocar. ¿Cuáles son los factores que van a marcar esa centralidad? Primero, la alimentación. Le cambiamos la alimentación, lo sometemos a un régimen en donde tenemos que estar apoyados por el nutriólogo, que le va a recomendar una dieta, que le va a decir qué come y qué no. Y pues el resto de la familia tenemos que ver cómo se va a integrar a esos cambios que está recibiendo el paciente. Muchas veces, y ustedes lo han visto, a él le preparo esto y para el resto de la familia preparo toda la comida que necesito o toda la comida que les gusta. Todas tenemos un esposo que no le gusta el pollo, entonces a él hay que prepararle otra cosa y a los hijos lo que les gusta, ¿sí? Entonces, en este vamos a ver cómo la familia se involucra en la alimentación del paciente o cómo se desliga de lo que tiene que alimentarse el paciente, ¿sí? Cuando hacemos prevención, entonces sabemos que ya debemos de llevar un régimen para toda la familia e incluirlos. A eso se refiere la integralidad de la medicina familiar, a no solamente ver al paciente, sino ver todo su entorno biopsicosocial. Después viene el tipo de expectativas que tiene el paciente. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer después del diagnóstico? Si es una complicación, todavía las cosas se agravan, y sabemos cuando tenemos un paciente con pérdida de la agudeza visual, cuando tenemos un paciente con amputaciones, cuando tenemos ya pacientes en situaciones graves. ¿Qué espero de esto y qué espero de la respuesta de la familia? Yo quiero que reaccionen de una forma, pero ¿cómo van a reaccionar? Los padres generalmente no quieren perder la jerarquía de padres, entonces ¿cómo le cedo a mi hijo que sea quien me ayude en todo lo que se tiene que llevar en la casa? Con respecto al aspecto físico, pues obviamente va a cambiar bastante en algunas ocasiones. En algunas ocasiones, como bien decía el doctor ahorita, vemos al paciente obeso como normal,
Y si lo tenemos que reducir de peso, también es un choque social para el mismo paciente y para cómo se está percibiendo él, que obviamente va a afectar a la familia y lo van a ver descompuesto y lo van a ver muy mal y eso causa mucha crisis en todos los que están viviendo en casa, sobre todo con los hijos. La capacidad de trabajo, obviamente, muchos de esos no van a poder trabajar, ya no van a rendir exactamente igual y los va a afectar tanto en lo individual porque yo estaba acostumbrado a un nivel, a un estatus de vida y con esto pues todavía se viene abajo, aparte de que la enfermedad por sí puede salir bastante cara. Con respecto a las necesidades de cuidado, ahí sí se arma todo un cuadro con respecto al paciente. ¿Quién lo va a cuidar? ¿Qué tanto tienen que hacer? ¿Y qué tanto tienen que sacrificar las propias expectativas del cuidador? El médico familiar va más allá, tenemos que evaluar también al cuidador para ver qué tanto ha sido el impacto en esa persona. Y si solo una persona se va a hacer responsable, no podemos perder de vista a ese cuidador que a fin de cuentas nos va a resultar enfermo también. Interacción en la dinámica. Todo esto de que hablamos, roles, límites, es la dinámica que lleva la familia. Tenemos que ver cómo se va a adaptar, cómo va a mover todas esas piezas que tiene para poder responder ante esta crisis y salir adelante juntos. No todas las respuestas que vamos a tener en la dinámica son positivas, insisto, puede haber funcionalidad, puede haber un equilibrio, pero este puede ser patológico o puede ser lo suficientemente funcional para que el paciente siga saliendo adelante junto con la familia. Ya en la crisis, desde muchísimo tiempo que se viene estudiando eso, Buerman en 1973 comenta aspectos para el estudio. Él habla de vulnerabilidad y de aspectos regenerativos de la familia. La vulnerabilidad yo creo que la entenderíamos mucho mejor si hablamos de resiliencia. Es la capacidad que va a tener la familia para irse adaptando a todos estos cambios, que insisto, no siempre van a ser buenos. La resiliencia se refiere a qué recursos tenemos para en una situación estimularlos y que digan, no, sí puedo. Entonces tienes que ser resiliente y les vamos fomentando la resiliencia y todo eso. Es el trabajo que hacemos con familia. Qué tanto se pueden acomodar, qué tanto puedes dar de tu tiempo, qué tanto puedes dar de tu sensibilidad y de tu inteligencia para que puedas mejorar la situación que estás viviendo. Sobre todo cuando tienen problemas en las guardias y todo eso, se pone un poquito y saca toda tu resiliencia para que puedas salir adelante. Eso es a lo que se refiere a la vulnerabilidad. En el caso del poder regenerativo, es esto mismo. Nada más, aquí déjemelo solito y usted me espera ahí en la sala un ratito. Entonces tenemos que ver el contexto que está viviendo la familia y muchas veces nos ha tocado que hasta se nos desgreñan ahí en el consultorio porque empiezan a sacar todo lo que traen dentro y así estamos evaluando a la familia y en esos 15 minutos que nos dan, ahí es cuando vemos todo el rol de la familia. Solo necesitamos verlo de manera integral. La desorganización del sistema, insistimos mucho en eso. ¿Cómo se están desorganizando? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentimiento que los está atacando que se desorganizan? ¿Cuáles son las partes que lo desorganizan? Y esto va involucrado en la dinámica. ¿Pudieron mover los roles asignados? ¿Cómo los van a mover y cómo se vuelven a integrar? En el movimiento de roles cabe mencionar que no se mueven las jerarquías, o sea, no se pierde el respeto hacia la imagen. Ahí es cuando los movimientos de roles no van a causar conflicto a la familia. En el caso de que el movimiento de roles causara conflicto, entonces hacen un equilibrio que sí sería patológico. O sea, el papá está enfermo y el hijo es el proveedor en ese momento, pero al papá no le gusta y quiere seguir mandando y tomando todas las decisiones y eso crea mucho conflicto, ¿sí? Yo creo que son situaciones que vivimos repetidamente, ¿no? El proceso de la información de la enfermedad, pues otra vez, ¿cómo lo define la familia? ¿Cómo ve sus valores, las costumbres que tiene? ¿Cómo yo, el papá, voy a estar postrado, voy a ser atendido por uno de mis hijos? ¿Cómo me van a ayudar a valerme por mí mismo en el caso de una amputación o de la ceguera? ¿Cómo voy a depender de alguien más? La otra es cuando es un hijo. ¿Cómo se me va a morir mi hijo? ¿Cómo puede estar enfermo mi hijo si yo soy el que tengo, por ciclo de vida, pues yo debería de ser el enfermo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo está abordando cada uno? Recordemos, esto es bien importante.
importante cuando lo vemos, insisto mucho en el sistema abierto, cómo lo manejamos y qué sentimiento tiene cada uno de los integrantes de la familia ante la enfermedad, aunque no sea su enfermedad, aunque no la esté viviendo. Las respuestas adaptativas, como les decía, pueden ser funcionales o disfuncionales. Sacan los recursos, pero no logran acomodar todos esos recursos para que la familia funcione. Y en algún momento hay una recaída si los sistemas adaptativos son disfuncionales, si los límites siguen rígidos, si los roles no se respetan, ¿sí? Si la centralidad se mantiene nada más en el paciente y otras enfermedades o otros problemas familiares que pueda haber no se toman en cuenta. Dentro de las respuestas adaptativas se presentan varias, y aquí hay una fusión del manejo del duelo por Elizabeth Kubler, y se hace una fusión sobre lo que vamos a manejar nosotros. La afectividad lo vemos así amplio, vemos todos los sentimientos que hay, desde el amor, la negación, la ira, todas las etapas del duelo, pero agregamos la flexibilidad de roles y la flexibilidad de los límites. Estos los vemos aquí porque vemos cómo el paciente, cuando está enojado, cuando está molesto, no permite que haya esas modificaciones, pero conforme va avanzando se da cuenta que eso le permite mayor estabilidad y que funciona más. Lo económico, pues ya lo vimos. ¿Cómo se van a adaptar? ¿Cómo van a cubrir todas esas necesidades? Pero también es importante, lo logran cubrir mucho mejor si tenemos una familia funcional. Si designamos bien quién va a ser el cuidador y quién lo va a estar apoyando y quién va a salir a trabajar, quién va a permanecer trabajando en eso. La distribución de espacios físicos, qué adaptaciones vamos a hacer en casa, qué adaptaciones vamos a hacer en todos los sistemas en donde nos tengamos que ver en un paciente con una enfermedad crónica. ¿Cómo nos vamos a acomodar? Nosotros en medicina familiar también le llamamos geografía de la familia. Esta no se tiene que perder. ¿Cuál es el espacio de influencia? Generalmente la mamá la tienen asignada a la cocina, no a todos nos gusta mucho, pero sí está asignada. El papá enfrente del televisor viendo el fútbol. Entonces también tenemos que ver cómo se acomoda cada uno de los miembros de la familia a esa enfermedad, a ese impacto que está viendo. Y eso también se evalúa con la visita domiciliaria. La alimentación, otra vez, van a cambiar todos esos sistemas, cómo se van a adaptar para resolver estos problemas. Y ahora sí vienen los principales, la sintomatología que nos va a dar el paciente. Bueno, estas van a ser muchísimas, van a ser sentimientos de ambivalencia, que es cuando el paciente o el cuidador ya se quiere morir, siente desesperación por lo que está haciendo, y el cuidador dice, pues es que me está costando mucho trabajo, a veces fuera mejor que se muriera, y esto se lo transmite al paciente, ¿sí? La ira, el enojo que va a estar sintiendo ahí, la separación que va a tener la familia ante todas estas situaciones, también se está viviendo muy profundamente, y es lo que estamos abordando y valorando. El impacto ahora sí es en la etapa del ciclo vital, y ahora sí los vamos a ver desglosados de acuerdo a la familia y lo que vamos a estar estudiando, y eso es lo que llevaría a un estudio de salud familiar completo. La etapa del ciclo vital familiar se aborda en el momento en que el paciente recibe el diagnóstico, en qué situación está. Es una familia que se está apenas formando, es una familia que está en desarrollo, es una familia que ya está en retiro y muerte, y qué recursos tiene la familia en ese momento. Insisto, no es lo mismo una mamá que está teniendo hijos, que en ese momento, en el nacimiento del hijo, hay un diagnóstico de enfermedad y que luego tiene que resolverlo de alguna forma con hijos pequeños. ¿Cómo se va a resolver? ¿Quién la va a apoyar? ¿Cómo le van a ayudar? No es lo mismo tener un abuelito, el cual probablemente se quede abandonado porque ya tiene un diagnóstico de diabetes, pero a lo mejor no llega a tener en algún momento una complicación, o ya tiene la complicación y va a ser una carga para la familia. ¿Quién se va a hacer cargo de él? Si vive solo, si no vive solo. Esa es la importancia de evaluar el ciclo vital y cómo va a presentar o cómo va a vivir la crisis. La flexibilidad de roles, como ya lo veíamos, ¿qué tanto se van a ajustar? Los roles rígidos no van a permitir que haya un cambio, que alguien interponga o que alguien tome otro papel.
y al no permitir que se tome otro papel, no logran ese equilibrio, no lo aceptan y les da miedo tener que tomar otro papel, o bien a quien se lo estamos dando, por ejemplo al hijo que tenía que ser el cuidador o que tenía que ser la cabeza de la familia, pues no lo va a aceptar, ¿sí? Entonces desde ese momento se desliga la familia y ya no hay el cambio de roles. Con respecto a la cultura familiar, pues aquí tenemos un sinnúmero de cosas, muchísimas fantasías que nos comenta el paciente. Es un castigo divino y lo tenemos que ver así. Muchas veces lo tomamos un poquito a broma, ¿no? Ay, pues ¿cómo me sale con eso? Es que mi vecina me echó el mal de ojo, la otra vecina me saló, o tantas historias que nos han llegado a contar ahí, ¿no? O fue después de un susto, pero luego se me va a quitar. Entonces, tienen demasiados mitos. Pero un error que cometemos muy frecuentemente es no hacerle caso a esos mitos. Y a lo mejor decirle, no señora, ¿cómo cree? Ay, por Dios, si me viene a contar aquí y todo eso. Pero es su cultura, es su forma de ver la enfermedad. Y eso nos va a cerrar las puertas. Si cerramos la puerta al decirle, ay señora, ¿cómo cree que le va a pasar eso? ¿Cómo cree que es un castigo divino? Nos va a cerrar la puerta en muchos aspectos. Recordemos que la religión puede ser una de las mejores redes de apoyo que tiene el paciente. Entonces, si nosotros nos cerramos a ver eso, pues ya no nos va a transmitir esa información que es importante para luego darle una orientación adecuada. Así también la cultura que tienen en la educación de papá, mamá, hijos, abuelos, sobre todo. Hay gente que tiene una cultura muy arraigada de ciertas cosas que se tienen que hacer, de ciertos alimentos que pueden comer o que no pueden comer. Entonces, si no los conocemos, otra vez nos estamos negando a la cultura del paciente, ¿sí? El nivel socioeconómico. Aquí lo más importante es evaluar que las redes de apoyo o los recursos que va a manejar el médico familiar no tienen nada que ver con que el paciente sea rico o sea pobre. Como les digo, pueden ser inversas y no debemos de perder de vista cómo vamos a hacer el abordaje y que los recursos que tiene la familia no dependen de su nivel socioeconómico. Lo van a ver muy afectado, pero no dependen de él para la respuesta adaptativa y la disminución de la crisis. Y bien, los tipos de respuesta, aquí viene lo más complicado en esto, tiene mucho que ver el nivel socioeconómico, cómo se une la familia. Hay una respuesta centrípeta en donde la familia se reúne y buscan hacer unas alianzas para que el paciente enfermo pueda salir adelante. Pero hay otras familias que ante la crisis siempre se van a dispersar. Pues encárgate tú y tú lo ves y es tu problema y tú modifica la dieta y yo voy a seguir comiendo igual. Esas son las familias a las que nos tenemos que enfocar también mucho. Mejorar la comunicación para que ellos puedan adaptarse a este sistema y sobre todo respetar. Si se van a separar, se tienen que separar. Recordemos que nosotros no los unimos, los informamos para que tomen mejores decisiones. Pero estas pueden ser las dos respuestas que toman y ya veremos en la familia qué otros ajustes tenemos que hacer o qué otras redes de apoyo podemos tomar en cuenta. La comunicación, esto es fundamental para nosotros, conocer los axiomas de la comunicación y poder llevar a cabo cada uno de los pasos de la comunicación. Lo que más resalta aquí es los secretos, cómo lo van a manejar ante la familia. Tengo el diagnóstico yo, pero no les quiero decir a mis hijos. O tengo el diagnóstico yo, pero no lo quiero compartir con mi esposa. O bien, mi esposa no quiere que yo sepa que tengo, o no se lo quiero comunicar a la otra persona, o no quiero que el resto de la familia lo sepa. Y aquí es donde de repente batallamos un poquito para hacer la intervención o hacer estas redes de apoyo que estén un poquito más comunicados y puedan avanzar con el familiar enfermo. Con respecto a la atención de la familia en el paciente crónico, pues ahora sí tenemos que trabajar con todo el estudio que ya hicimos, con todas las bases que ya tenemos, con todas las modificaciones que tenemos que hacer, y aplicar instrumentos de evaluación y entonces sí intervenimos. Primero, diagnosticar la situación, el tipo de crisis que está viviendo la familia y pueden ser muchísimos tipos. Puede ser crisis en el matrimonio, puede ser crisis en el núcleo de los hijos, puede ser crisis en la relación de padres a hijos. Entonces tenemos una diversidad de crisis que tenemos que abordar y para eso tenemos que diagnosticarlo. Luego, otorgar información clara y completa, otorgar atención integral a la familia. Esto es lo más complicado. Otra vez recordemos que el primer nivel de atención a lo que nos dedicamos los médicos familiares es hacer prevención.
Y siempre la pregunta es, ¿cómo hago prevención si ya tengo al paciente diabético ahí? Pues la prevención se tiene que hacer con los que no se han diagnosticado diabetes, con los hijos, con los hermanos, con las esposas, con los que tengamos en el consultorio y podamos avanzar. Entonces tenemos que hacer las dos cosas a la vez. Y la intervención familiar del médico, hasta hace muy poco tiempo el médico solo llegaba a un momento de orientación. Tenemos 4 niveles en donde se hace, según Doherty, tenemos muy poca intervención en la familia, y la educación incluso para el médico familiar así se daba: poco énfasis en la familia, mucho énfasis en la familia, es el extremo. Generalmente llegábamos a la orientación y a la información de la familia, tratando las partes afectivas. En este momento nos están pidiendo que llevemos a cabo intervención con familia. ¿Y cómo se tiene que llevar a cabo la intervención? Por medio de todo un esquema estructurado. Existen muchísimos sistemas de evaluar o sistemas de intervención, que eso lo van a ver mañana, creo, directamente con la psicóloga, y que lo hacemos un poquito diferente. El médico familiar en nivel de intervención lo hace a nivel familiar. De ninguna manera sustituye la intervención que pueda hacer en lo individual el psicólogo o el psiquiatra. Nosotros tenemos que trabajar como un equipo, y en ese momento se envía que se trabaje lo individual con el psicólogo o el psiquiatra, y nosotros seguimos trabajando lo familiar. Pero ya ahorita, incluso en el Instituto Mexicano del Seguro Social, nos están pidiendo llegar hasta intervención, cuando antes veíamos que solo era orientación y educación para el paciente. Y aquí vemos cómo se van a entrelazar todas las funciones que tenemos. Primero, el personal de salud con competencias para que esto funcione, cómo vamos a abordar al paciente y cómo vamos a continuar con la familia. Ya no solamente ver al paciente, tenemos que ver toda la familia. Lo primero que reforzamos es la comunicación, insistimos en la orientación y al final dar un enfoque biopsicosocial. Los métodos de intervención, pues tenemos que insistir desde la silla, con ese mínimo de tiempo que nos da para el tratamiento, trabajar continuamente. Tenemos que tener un plan de intervención completamente estructurado para el abordaje del paciente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Mejorar la comunicación, mejorar la expectativa que tiene la familia, sobre todo informar. Tenemos que informarle mucho qué es, de qué se trata, cómo pueden el resto de los familiares manifestar una enfermedad similar. Ahorita nos decía el doctor, y cada vez nos asusta más, qué tanto los hijos de un paciente diabético pueden ser diabéticos y qué estamos haciendo con eso. ¿Por qué no detectamos, como por ahí ya se está haciendo el estudio, la detección de pacientes en edad temprana? Nada más se trata de citar a los hijos de los papás diabéticos que ya tenemos en una lista para que podamos hacer una detección temprana. Ya lo vimos aquí, ya sabemos que tenemos la obesidad, pues entonces empezar a avanzar en eso y empezar a avanzar en que la familia lo vea como un problema de todos, pero también que pueda ajustarse a esa crisis. Esta es la bibliografía. Y pues nada más nos vamos con esta reflexión del acto médico, que debe ser ético, que debe ser apegado, pero en ningún momento perder el humanismo.